89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, visiones y análisis de lo que pasa dentro y fuera de nuestro país con implicación directa para toda la nación. El día de hoy, como ya lo anunciamos el día de ayer, estamos haciendo la contraparte o la otra parte de la visión de cómo funciona la caja, cuáles son los efectos y por qué todo este tema de los contratos de las cooperativas, todo lo que ha sucedido de ayer hace 15 días con los 28 allanamientos que hizo el Poder Judicial, la Fiscalía de OIJ sobre el tema de la decisión de la Junta Directiva de postergar por 10 años una administración de los EBAIS para el beneficio de las cooperativas, que lo han venido haciendo hace años, que la ley dicta que sean 4 años en periodos prorrogables y que esta decisión la hace por 10 con un presunto, y es lo que está en investigación, sobreprecio en la adjudicación de estas administraciones. Ayer analizamos todo este tema con Lenín Hernández, visión de los sindicatos, de los profesionales que trabajan dentro de la caja, y hoy la vamos a hacer desde el otro ángulo, desde la parte gerencial, con el expresidente de la institución, Álvaro Ramos Chávez. Es importante las dos visiones porque así nos da una integralidad de lo que sucede dentro de la caja, cómo funciona la caja del Seguro Social y hasta dónde hubo problemas y hasta dónde no. Y entiendo, Álvaro, no sin antes dándote la bienvenida a esta que es tu casa, Red Democrática, que vos habías anunciado y habías apercibido de que las cosas no estaban caminando bien con este tema. Pero antes de entrar en esa materia, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, don Jonathan. Siempre un placer acompañarlo. Bueno, me siento cliente frecuente del programa, pero bueno, entendemos que los eventos de la caja y la centralidad de la caja, el devenir nacional, lo hace un tema relevante constantemente, ya sea por el tema de salud, ya sea por el tema de pensiones. Y bueno, es parte a mí siempre me gusta mucho leer a Paul Krugman en los Estados Unidos, y a él le gusta decir que el gobierno federal de los Estados Unidos es básicamente una aseguradora con ejército. Y eso no anda muy lejos de la realidad costarricense. Obviamente nosotros no tenemos esa división federal, estatal, y allá los estados son los que se encargan de la educación. Pero nosotros aquí seríamos una aseguradora sin ejército, a menos que estemos hablando del ejército de los maestros, ¿verdad? Pero si hacemos esa extensión de la analogía, en realidad el Estado costarricense pues tiene esta naturaleza de un componente de seguros extremadamente importante. La caja es básicamente la mitad del Estado y otro gran pedazo que es educación, y todo lo demás es mucho más pequeñito, aunque nunca podemos olvidar obviamente que si cuidar seguridad, todo lo demás se te cae como un castillo de naipes. Pero bueno, para eso tenés a otra gente que te hable más a profundidad de seguridad. Así es, Álvaro, un tema no solo apasionante, sino que es medular de la identidad y del ser costarricense desde allá los años 40, donde la caja fue creada. Toda la institucionalidad gira sobre la salud, el bienestar, la educación, todos estos ejes que nos dan ese concepto de buen vivir dentro de Costa Rica, y hoy la caja está bajo los reflectores por todo lo que ha estado sucediendo y que estamos seguros todavía tendrá mucha tela que cortar, no solo desde medidas cautelares, no solo desde investigaciones que se vayan a seguir, sino del entramado de la caja. ¿Cómo viste todo estos allanamientos? Este tema no es desconocido para vos, ya habías apercibido del tema. Contanos qué es exactamente lo que pasó desde tu visión, que ya lo habías vivido. Sí, vamos a ver, primero es muy decepcionante porque obviamente tal vez quienes nos escuchen, tal vez vos y yo, tenemos bastante claridad que aquí esta es una situación relacionada a unos actores específicos
qué sé yo, doña Marta Esquivel, algunos directivos y gerentes que la acompañaron, pero que la inmensa mayoría de la caja no tiene nada que ver y posiblemente haya incluso, digamos, poco que ver de muchos actores del sector privado. Y sin embargo, esto daña la credibilidad de mucha gente en la caja en primer lugar, pero también, por ejemplo, queda muy dañada la credibilidad de la UCAEP, ¿verdad? Porque 3 de sus directivos quedaron involucrados en esto, y bueno, para la UCAEP ahora es un trabajo de contención de los daños, ¿verdad? De explicar que, bueno, ellos, por supuesto, una cosa es que fomenten la empresa privada, cosa con la que vos y yo estamos completamente de acuerdo, y otra cosa es que participen en irregularidad. Pero bueno, ese tipo de eventos, aquí uno ve una moledora de carne institucional muy compleja de resolver. Entonces eso es lo que me da una gran tristeza y por supuesto la preocupación que me genera toda esa población angustiada hoy. Empiezo por este servidor que vive en uno de los cantones que el servicio lo provee una cooperativa. Entonces ya arrancando por ahí, uno tiene esa angustia de, bueno, ¿qué pasará con la cooperativa que provee mi cantón? Entonces, ¿está adjudicado o no está adjudicado el contrato? ¿Será declarado nulo? ¿Qué irá a pasar? Tengo amistades que trabajan en las cooperativas de salud, entonces ya me han llamado diciéndome, Álvaro, ¿qué hacemos? Estamos preocupados, perderé mi trabajo. Entonces vea cómo un evento que puede parecer muy diferente a no sé, no quiero sobredimensionar, pero si un muchacho asalta una tienda, pues entonces se daña una tiendita, se daña una, ¿cómo se llama? La vida de ese muchacho, pero aquí estamos hablando del país entero que se ve afectado y conmocionado por, digamos, aparentes actos irregulares. Bueno, entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿por qué desde el principio me dio mala espina esta situación? Hay que entender que esto ha sido una discusión ideológica al interno de la caja. Hay grupos fuertes en la caja que históricamente han fomentado la idea de que este tipo de cosas, por ejemplo, la provisión de BAI es algo que se puede seguir proveyendo únicamente desde lo público, es decir, que la propia caja lo provea y que la tercerización de esos servicios es innecesaria. Y entonces, ¿qué cosas habían hecho estos grupos para dificultar la tercerización? Bueno, por ejemplo, había un reglamento de tercerización que tenía, digamos, disposiciones bastante complejas de cumplir. Bueno, pero digamos, ahí uno podría decir, bueno, esa era una traba que había que moderar o dimensionar. Y cuando yo entré vi ese reglamento y dije, bueno, esto hay que trabajarlo con mucho cuidado porque si nada más lo derogas, tampoco puedes dejar ese tema de la tercerización a la libre sin una reglamentación que te respalde a la hora de tomar decisiones. Pero entonces ahí uno empieza una negociación muy delicada con los sectores, porque recordemos que el presidente ejecutivo no es un ministro, no puede ir donde el presidente de la República y firmar un decreto y cambiar las reglas del juego, no, tiene que negociar con la junta directiva, que tiene precisamente 3 directivos nombrados por la UCAEP, pero también un directivo nombrado por el sindicalismo, un directivo nombrado por el solidarismo y un directivo nombrado por el cooperativismo. Entonces, en realidad, el gobierno solo dispone de 3. Y alguna gente tal vez podría decir, bueno, agarre a los 3 del Estado, agarre a los 3 de la UCAEP y empujen un reglamento mucho más amable a la empresa privada y a la tercerización de servicios. Sí, podrías hacer eso, pero entonces el día que necesites algo para lo cual requieres apoyo de los otros sectores, va a ser mucho más complicado, punto 1. Y punto 2, pues ese no es el propósito de la caja, digamos, la legitimidad de la caja y de las inmensas acciones y la enorme cantidad de recursos que le damos a la caja, esa legitimidad de decir, le damos un montón de recursos colectivamente como país a la caja, esa legitimidad viene en gran medida de respetar todos los sectores y los intereses sectoriales y encontrar un balance político. Bueno, todo que exista una gobernanza. Sí,
la gobernanza es extremadamente importante, pero no es gobernanza por decir gobernanza, sino por este proceso de legitimación de la toma de decisiones. Entonces puede haber un montón de reglamentos, un montón de normas, y mucha gente va a decir, son trabas. Bueno, más de una puede ser una traba innecesaria, pero la inmensa mayoría de esa normativa está pensada precisamente para garantizar la legitimidad de la decisión y su buena fundamentación técnica. Entonces, típicamente así, no estoy hablando solo de este contrato, casi cualquier contrato que llegaba a la Junta Directiva de la Caja llegaba con el visto bueno de la Junta, pero de la Dirección Jurídica, con el visto bueno de la Gerencia Médica, con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, con el visto bueno de la Gerencia Logística, etcétera, etcétera. Entonces, seguro para mucha gente parece excesivo esto, pero existen un montón de comités intergerenciales en los cuales se terminan de pulir los documentos, se terminan de pulir la fundamentación técnica. Entonces cuando llega a la caja, llega a la junta directiva de la caja, ya llega muy sustentado. Y claro, eso es lo que hace tan sorprendente lo ocurrido en este caso, que la gerencia médica dijo no lo haga, la gerencia logística dijo no lo haga, la dirección jurídica dijo no lo haga. Y entonces, ¿qué hicieron? Le preguntaron a la gerenta general, ¿puede usted hacernos un documento que diga que sí lo hagamos? Y la señora lo hizo, y con eso votaron. Y esa dinámica muy fregada, porque ellos ya habían hecho un paso previo, que era precisamente derogar el reglamento de tercerización que tanto me inquietó a mí cuando yo estaba de presidente de la Caja, pero hasta donde yo entiendo no lo sustituyeron por nada. Entonces quedaste, digamos, con un proceso muy falseado desde el punto de vista de no poder decir, mire, que yo ya había aprobado este reglamento y cumplí mi propio reglamento. No, me quité todo lo que me podía impedir tomar esta decisión. Y lo que yo he repetido muchas veces, esto no es solo un tema de ver este proceso específico de, ok, cómo votaron en este caso. No, es un tema de que habían quitado de manera sistemática a todos los directivos que les pudieran haber dicho que no, para asegurarse que solo hubiera gente que les dijera que sí en esta decisión, y aquellos que no les dijeron que sí, pues simplemente los ignoraron. Y eso va generando una dinámica donde se vuelve muy difícil presumir buena fe en esta decisión. Y eso me genera una gran tristeza, porque yo se lo comenté al señor presidente de la República, se lo había comentado a la Cámara de Salud, básicamente la Cámara de Proveedores Privados de Salud, es este tipo de contratos. Bueno, al presidente no le hablé de este contrato, pero a la Cámara de Salud sí le dije, es un contrato delicado, tenemos que reformar el reglamento de tercerización con mucho cuidado, tenemos que hacer un proceso de estimación del modelo de costos internos de la caja con mucho cuidado para que haya, por así decirlo, una sola estimación universalmente aceptada de cuáles son los costos de la caja. Y vea que esa preocupación que yo tenía hace 2 años se evidenció tal cual hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Como no existe un modelo universalmente aceptado, entonces logística, médica, todo ese grupo hizo una estimación y la gerencia general hizo otra y quedaron diferentes. Y una dijo hay un sobreprecio y la otra dice no hay un sobreprecio. Y ahí es donde el tema es que se vuelve un proceso de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para hacer una estimación? Bueno, esta comisión intergerencial que dijo hay un sobreprecio, pero en última instancia, al no existir un sistema universal, automatizado, que la gerenta general nada más se siente, teclee y diga, tírenme los costos de estos procedimientos, y se los tira, y ya nada más dice, vea, el sistema me dijo esto. Y ahí sí, si la comisión intergerencial tiene otros números, pues uno le podría llamar y decir por qué esos números son diferentes a los que da el sistema, digamos, universal de la caja. Ese sistema universal de costos de la caja es lo que yo he denominado en muchas entrevistas el ERP, el ERP, Enterprise Resource Planning, que esencialmente consolida todos los costos de la caja. Cuando la gente dice, pero ¿cómo todos los costos? Claro, es que no es solo el costo de comprar, es el costo de mantenimiento, de inventario, de todo.
Y entonces, bueno, esa consolidación de los costos era súper importante para tener un buen fundamento para este tipo de decisión, que no fuese, si querías apartarte de un criterio de los que oficialmente están reconocidos como los que pueden emitir ese criterio, que reitero, fue el grupo que dijo que había sobreprecio. Álvaro, cuando decís sobreprecio, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de diferencias entre ambos estudios bastante grande. Así es una diferencia extremadamente grande. Eso es parte de lo que a uno le sorprende, digamos, ya de la toma de la decisión en sí. Si hubiera sido una pequeña diferencia o que hubiera sido como más fácil decir, no, esto se puede subsanar o resolver o justificar fácilmente. Le voy a dar un ejemplo, uno que ha trascendido varias veces en los reportes que han salido. Gustavo Picado en algún momento comenta, vean, es que hay un sobreprecio que supuestamente lo justifican con la idea de que necesitaban amortizar un edificio. Pero el señor Gustavo dice, hemos calculado el valor del edificio y es como 1.700 millones de colones y ellos están básicamente cobrándonos 3.000 millones de colones por un edificio que ya han usado un montón de años para dar exactamente el mismo servicio. Entonces se va volviendo como una mecánica donde cuando ya uno, por lo menos yo no, pero cuando los gerentes, que era su trabajo revisar esto, taladraron a ver dónde es que se justifican estos costos, llegaron a la conclusión que los costos no se justificaban, ¿verdad? Y ahí también a riesgo de parecer alguien que recurre mucho a falacia de autoridad, pero yo les comentaba varias veces, por ejemplo, una persona que es genuinamente muy experta en compras públicas, como es el doctor Esteban Vega de la O, el gerente de logística, bueno, yo confiaba mucho en sus argumentos y él argumenta muy bien, es muy sólido justificando, y es una persona que cuando le dijeron durante la pandemia implementa el SICOP en la caja, no dijo no puedo. No, al contrario, en menos de 2 años había implementado el SICOP en toda la caja. Entonces, digamos, es el tipo de persona que uno dice, es una persona que cuando puede te va a decir sí puedo, y cuando no se puede te va a decir no se puede. Y no es que va a decir siempre no se puede, ¿verdad? Que es como el mito que hay a veces de ese tipo de mando medio que siempre dice no se puede. El doctor Vega de la O siempre me daba la impresión de que es una persona que dice las cosas como son, ¿verdad? Y si él les dijo a los de la directiva, hey, esto no se puede hacer, los números no me están cerrando, Estamos teniendo un problema de comunicación por la parte digital. No sé si Álvaro nos estás escuchando, se te perdió la señal de internet. Pero, Álvaro, se te perdió la señal de internet. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pero aprovecharon un momento en julio, si no me equivoco, el 6 de julio, en que no había quórum, entonces usaron la figura de funcionario de hecho, hicieron algo muy inusual, que fue convocar un sábado. O sea, normalmente las reuniones ordinarias de la junta directiva son los jueves y las extraordinarias son los lunes. Uh-huh. Entonces una sesión un sábado realmente es una completa anomalía. Y de hecho, luego, Álvaro, ayer nos decía Lenín que esa figura que usaron para poder sesionar sin el quórum completo se usa para ciertas decisiones y con ciertos montos máximos de erogación financiera. Sí, también hasta eso creo que es parte del lío legal en que están en este momento, que la reglamentación no les permite usar funcionarios de hecho, y creo que también hay un criterio más allá solo del económico, sino un criterio de extrema urgencia, ¿verdad? Y aquí es un poco difícil un contrato que, como les digo, yo conocía el contrato hace 2 años, ¿verdad? ¿Cuál podría haber sido la extrema urgencia de un contrato que ya llevaba
3 años en proceso, ¿verdad? Unos cuantos meses de los cuales lo tuve yo en mi mano y que ya se sabía que era un contrato controversial, era un contrato difícil de fundamentar bien, o sea, ya había un montón de elementos que esto no era, no sé, nos quedamos sin insulina y los diabéticos en Costa Rica van a entrar en crisis todos si no compramos insulina mañana mismo, ¿verdad? Y entonces en una dinámica donde tenés que resolver un problema muy urgente, por ejemplo, de un medicamento indispensable para la vida, bueno, esa no era la situación en este caso. Sí, y no solo era el tema del monto, de la argumentación para poder sesionar sin el quórum completo, sino, como bien lo estabas planteando, y quisiera recuperar esa parte, porque tal vez para vos y para quienes han estado en esos puestos es algo obvio y normal, pero dentro de la culturización que ocupamos hacer de este tema es importante hacer un poco más de profundidad, Álvaro, y es el hecho de que para poder la junta directiva apartarse del criterio de las gerencias que tienen la obligación de dar un criterio de sí o no, tienen que tener un estudio técnico profundo que les dé el sustento para apartarse de esa decisión de las gerencias. Ese documento entiendo que a lo que me estás diciendo no estaba, o por lo menos no está bien sustentado. No estaba bien sustentado y más allá de solo hablar de una sustentación, eh, digamos, las personas que lo expone no es una que, por lo menos, a menos que hayan hecho alguna modificación reglamentaria que no conozco, típicamente no es una persona de la cual puede emanar un criterio de este tipo, un criterio técnico, porque la gerencia general y la gerencia general típicamente no emite criterio jurídico, más bien tiene un proceso más de coordinación y adjudicación de, ok, me llegaron con pequeñas diferencias de criterio y yo las consolido de esta manera, que eso podría haber sido el caso. Si imaginemos un escenario muy diferente, la gerencia financiera dice que no se puede y la gerencia logística dice que sí se puede. Ahí uno podría haber imaginado un escenario donde la gerencia general intenta entrar en algún tipo de valoración y dice, bueno, entendemos las preocupaciones de la gerencia financiera, pero a nuestro juicio sí se puede y compartimos el criterio de la gerencia logística. ¿Ves? Entonces, en ese tipo de escenario donde hubiera habido dos criterios diferentes, uno sí puede ir a la junta directiva y a la gerencia general decantándose por alguno de los dos. Aquí lo inusual es tener a todas las gerencias técnicas diciendo no y a la gerencia general y a la junta directiva diciendo que sí. Y por supuesto, todas las demás irregularidades o anomalías alrededor de la toma de decisiones. Tomar la decisión sin quórum, tomar la decisión un sábado, y lo del sábado es importante porque es el sábado inmediatamente después del viernes en que las cooperativas habían anunciado que apoyaban la ley Jaguar. El viernes 5 de julio hubo un anuncio público que se puede ver en todos los periódicos donde las cooperativas anuncian que apoyan la ley Jaguar. ¿Verdad? Y ese tipo de coincidencia es muy difícil de considerarlo mera coincidencia, ¿verdad? Máxime que ya incluso el mismo presidente de la República ha salido en defensa del líder de las cooperativas, don Freddy González, que fue el que realizó todos esos actos. Y sí, es bastante difícil no sumar 2 más 2 y decir me da 4 aquí, que debe haber habido una conexión entre esa buena disposición de las cooperativas a apoyar los proyectos del gobierno y que una junta directiva, que en este caso muy cercana al gobierno, muy afín al gobierno, votase favorablemente un proyecto importante para las cooperativas. Álvaro, y hay un elemento adicional que me parece importante de rescatar, y es que el contrato de las cooperativas no vencía en este mes, en estos meses. Faltaba todavía casi un año para que tuviesen que tomarse algún tipo de decisión. Entonces, ese Aquí es. elemento,
se suma a la suspicacia de por qué sesionar en un día no hábil si a la semana siguiente no era que se iban a quedar sin contrato las cooperativas. Así es, exactamente. De hecho, esas son las cosas que a eso trataba de hacer referencia con mi ejemplo de la insulina, que si hubiera sido algo terriblemente urgente, que si no se firmaba ese sábado, el lunes amanecíamos sin cooperativas en un montón de, sin cooperativas y por lo tanto sin EBAI en un montón de cantones, afectando cientos de miles de personas, pues sí, uno diría, mira, qué tragedia haber gestionado tan mal este contrato que quedó hasta el último día y lo tuvieron que votar de emergencia, pero bueno, hubiera sido algo que muchos de nosotros habríamos entendido el sentido de urgencia, Claro. pero hacerlo así resulta incomprensible porque efectivamente faltaba mucho tiempo, no tenían quórum, lo hicieron a contrapelo de los criterios técnicos, o sea, es bastante difícil y entender cómo tomaron esa decisión así. Perdón, sí, es bastante difícil entenderlo, pero bueno, ya creo que le tocará a ellos resolverlo en los tribunales. Ahora retomemos un poco la idea del sobreprecio. Sí. Reiteramos, este es un proceso que las cooperativas tienen muchos años haciendo, entonces también cuesta un poco entender los brincos en los precios. Mi hipótesis, pero claro, sin adentrarme mucho, no sabría explicarlo más allá, pero mi hipótesis es que probablemente hubo alguna dinámica donde les pidieron algunas cosas extra y eso implicaba una subida de los precios, pero jamás a lo que se terminó pactando. Sí, que fue sustancialmente bastante más. Álvaro, cuando hablamos de la gobernanza de buena confianza, de buena fe dentro de la junta directiva y que te tocó muchas veces sentarte a hablar con los diferentes sectores, incluso con los del oficialismo, para poder encontrar la luz y el ángulo para tomar decisiones correspondientes según fuera necesario, siempre, asumo, siempre se pedía el sustento, una fundamentación, porque a ojos cerrados es difícil tomar una decisión cuando el presupuesto neto de la caja es tan abismalmente grande. Y lo que acá sorprende es que los miembros de la Junta hayan tomado decisión sobre un documento no bien fundamentado. ¿Cómo se pudo haber a ver, no estuviste ahí, pero ¿cómo se puede entender esa toma de decisión de parte de los miembros de la Junta teniendo a la par los criterios técnicos ordinarios diciendo que no? Viera que yo ese misterio no se lo sé resolver, o sea, solo tiene explicación como una decisión. A ver, si les quiero dar el beneficio de la duda y no necesariamente se los estoy dando, tengo, tengo este gusanito, ¿verdad? De que puede haber sido un tema absurdamente ideológico, una ceguera ideológica que les hace creer que es imposible que la caja sea más barata que el sector privado. ¿Verdad? Esa es una, digamos, les estoy dando el beneficio de la duda. Yo sé que no sueno que se los estoy dando, pero porque vamos a ver, la alternativa es que fue simplemente una decisión política en la que le dieron más dinero a las cooperativas a costa de todos los contribuyentes, ¿verdad? Esa es la alternativa. Entonces, si no queremos creer esa alternativa, tenemos que creer en algo parecido como una ceguera ideológica extrema, donde les resultaba inconcebible que la caja sea más barata que el sector privado. Y entonces que cuando los mandos medios de la caja les dijeron, señores, no se puede adjudicar porque hay un sobreprecio, nosotros en la caja podemos proveer esto más barato que las cooperativas, les resultó imposible de creer. Pero ese sería como, digamos, mi teoría de beneficio de la duda, que ellos dijeron, aquí está esta gente incómoda de toda la vida, medio comunistas, esto, lo otro, y se cerraron ahí, dijeron, nos están mintiendo, y por eso intentaron apartarse sin fundamentarse bien. Entonces, bueno, error garrafal, porque entonces si vas a hacer eso, tenés que blindarte muy bien. Le voy a dar un contraejemplo, que es precisamente lo que ocurrió el 8 de septiembre del año 2022, cuando la junta directiva, que yo la dirigía en ese momento, tomó la decisión de pagar
los, ¿cómo se llama esto? Los aumentos salariales que se habían pactado desde el gobierno de Carlos Alvarado y cuya firma incluye, entre otros, al presidente de la República, Rodrigo Chávez, que en ese momento era ministro de Hacienda. ¿Cómo fue que tomamos la decisión de pagar ese, ¿cómo se llama? Ese aumento salarial? Resulta que ahí sí nos ocurrió un poco lo que yo le estaba comentando ahora. Teníamos el criterio positivo de la dirección financiera, teníamos el criterio positivo de recursos humanos, el criterio positivo de la dirección jurídica y el criterio negativo de la dirección actuarial. Y entonces, ahí sí, uno podría haber dicho, me agarro de la dirección actuarial y entonces votamos negativo. Y yo he comentado esto ya antes, pero no está de más sacarlo a relucir de nuevo. Primero teníamos quórum completo. Segundo, sesionamos en una sesión ordinaria completamente, digamos, no tenía nada extraordinario. Y tercero, pasamos 8 horas analizando y contrastando el estudio técnico de la dirección financiera con el estudio técnico de la dirección actuarial. Uno que era positivo y uno que era negativo. Y haciendo ese contraste numérico, casi que línea por línea, llegamos al punto en que el director de la dirección actuarial dijo, no señores, me disculpo, en este tema prevalece el criterio de la dirección financiera sobre el mío. Y entonces, digamos, en ese proceso de discusión y análisis, la propia dirección actuarial, por así decirlo, cedió su autoridad a la dirección financiera. A viva voz, ahí quedó en acta. Y entonces ya con eso uno dice, ok, ya tenemos consolidados los criterios positivos de todas las entidades, porque le hicimos ver a la dirección actuarial que habían elementos que no había incorporado para tomar esa decisión. Pero ojo, fue una discusión de 8 horas, no fue que le dijimos, señor, cambie el criterio, y cambió el criterio en 5 minutos. No, fue un proceso bien pesado. Y entonces por eso le digo, un proceso como este, que a mi criterio era igual o más pesado que ese de pagar el aumento, debió haber requerido ese tipo de análisis ponderado, sopesado, de que si no estás de acuerdo con lo que está diciendo, no sé, el gerente logístico, pues empezás a desmenuzarlo, discutirlo, un va, un viene, hasta que tal vez él mismo diga, no, tienen razón, he incorporado estos elementos nuevos y cambio de opinión. Álvaro, Sí. cuando hablamos de conocimiento de la caja para una adecuada gobernanza, para una adecuada toma de decisiones, para una adecuada dirección, tenemos que sí o sí llegar a la conclusión de que quien dirija la caja tiene que conocer el entramado, las arterias, las venas, la columna vertebral, la médula ósea de la caja para poder entenderla y para poder agruparla en decisiones oportunas. En el ojo tuyo, ya estuviste en esa silla, la actual presidenta cumple con ese perfil de conocer la caja. Sí, a ver, es una buena pregunta. Mi primera impresión sería que si podría haber cumplido después de haber estado 2 años sentada en esa silla, pero que claramente tiene una agenda ideológica y no sé si más allá incluso ideológica, claramente tiene una agenda que para empezar irrespeta algunos principios cardinales, algunos valores centrales de la caja. Le voy a dar uno. Por ejemplo, hubo un momento, y esto no es de ahora, cuando ella estaba haciendo aquellas presentaciones de que la caja está quebrada. Todavía me acuerdo que tenía una diapositiva y no era un pie de página, era así como una de las diapositivas principales, introduciendo toda una sección de la presentación que, parafraseando, decía, la caja no es universal. Bueno, casi como diciendo, la salud no es un derecho. Bueno, entonces ya donde uno ve que esos son los puntos de partida de ella, un poco uno tiene que decir, bueno, entonces si no cree en esto, ¿en qué cree? ¿Verdad? Y mi presunción sería que lamentablemente viene con una lógica y tal vez hasta por su trayectoria, que me parece que ella siempre ha estado muy vinculada, por ejemplo, al sector bananero, ¿verdad? Y presumiblemente
en esa trayectoria el sector bananero, sin despreciar las complejidades que pueda tener, evidentemente es un sector industrial mucho menos complejo que el sector de producción de salud, ¿verdad? Que es probablemente el más complejo de todos los sectores. Sí. Y entonces yo no sé hasta dónde para ella es difícil internalizar las enormes diferencias en experticia que se tienen que adquirir en el sector salud, que son muy difíciles de sustituir rápidamente, son muy difíciles de complementar, y quizá ella no traía la formación adecuada o la visión adecuada para resolver los problemas de la caja. Y reitero, estoy dándole el beneficio de la duda. Obviamente debe haber mucha gente que sospechará, digamos, de factores hasta de, bueno, por algo la arrestaron. Sospechará que hay incluso más allá del meramente ideológico, pero yo sí me quiero centrar mucho en el punto ideológico y en el punto de la visión país. Además, le voy a dar otro ejemplo que me gusta darlo, lo he dado en otros contextos y es bueno darlo hoy. Yo no sé si también su formación de jueza le juega una mala pasada, porque yo me acuerdo cuando ella llegó a revisar EBAI que tenían filas muy largas. Y yo cuando había visto eso, yo dije, bueno, a ver, ¿cuánta gente se supone que cubre un EBAI? Más o menos de 3.500 a 4.000 personas. ¿Y cuántos EBAI tenemos? 1.050. Cuando uno multiplica 1.050 por 4.000, te da apenas 4 millones y pico de personas que pueden cubrir los EBAI. Y somos un país de más de 5 millones de personas. Entonces, claro, yo automáticamente en mi cabeza digo, a ver, si yo tengo un problema de saturación en los EBAI, es un problema sistémico, no es un problema de la persona que está dirigiendo ese EBAI específico. Y yo me acuerdo que en uno de los primeros reportes que salió después de que ella visitó EBAI, salió un comentario. Estamos en la 89.1 FM conversando con Álvaro Yo pensando, sí, Álvaro, ¿me puedes repetir esa frase? Es que se te fue la señal. Se cortó, pero sí. No, que la señora Esquivel, doña Marta Esquivel, cuando visitó los EBAI, dijo algo así como, le voy a abrir un órgano de procedimiento a todos los funcionarios que trabajan en EBAI saturado. Y yo solo pensé, Dios mío, pero un órgano de procedimiento más bien va a causar una gran distracción de recursos, va a causar un gran retroceso en la capacidad de todos esos EBAI, porque un órgano de procedimiento significa dedicarle días a explicar por qué es que tu EBAI se está saturado, ¿verdad? Y hasta a veces hasta contratar un abogado y digamos, un montón de distracciones, que es lo que menos necesita un sistema saturado y al borde del colapso, ¿verdad? Pero yo me imagino que ella en su visión de juez siempre lo que ve es como, aquí tiene que haber un culpable, una persona culpable, y sospecho que le cuesta visualizar un sistema culpable, ¿verdad? Que no es lo mismo que hablar de una persona culpable, y esa falta de visión sistémica, y yo imagino que también es lo que va llevando a que en marzo del 2023 los vi muy alegre paralizando todas las inversiones de la caja, ¿verdad? Y un año y pico después, están declarando urgentísimo renovar los EBAI de las cooperativas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las cosas son urgentes o no son urgentes? ¿La caja está quebrada o no está quebrada? De hecho, Álvaro, precisamente sobre ese otro argumento era una pregunta casi que básica que había que hacerte. Y es que si decían que estaba quebrada la caja, ¿cómo ahorita estaban dispuestos a pagar un sobreprecio, un aparente sobreprecio, o por lo menos un aumento sustancial de los montos anuales a las cooperativas, si es que estábamos con la caja quebrada? Sí, no, yo eso lo comenté desde hace 2 años cuando empezaron a hablar de la caja quebrada. Yo decía, suave, es que si la caja está quebrada, esto genera un problema de credibilidad a todas las empresas privadas que le vayan a proveer servicios de largo plazo a la caja. Obviamente, si sos un vendedor de un medicamento, digo, decir, páguenme y cuando yo vea la plata en mi cuenta bancaria, te mando el cargamento del medicamento. Ese no tiene problema, ese entrega contra pago.
pero una entidad como un hospital privado, una cooperativa privada que asume una relación de 10 años con la caja, presumiblemente está muy segura de que no está quebrada. Y entonces, ¿en qué fue? Pidieron por escrito a doña Marta que les garantizara que la caja no estaba quebrada. Vea qué complicado es meterse en un zapato con declaraciones de índole política que son falsas, ¿verdad? Y que el tiempo ha ido demostrando que son falsas. Primero, con la demostración técnica que hizo la OIT de que el mismo estudio actuarial que yo había cuestionado 8 de septiembre del 2022 resultó ser un estudio actuarial pésimamente hecho. Primer problema. Y después, segundo problema, para el discurso de una caja quebrada, pues el 2023, un año enteramente bajo la gestión de doña Marta, digamos, para no entrar en discusiones de quién estuvo al mando, pues $1.500 millones de excedente solo en el seguro de salud de la caja. Hay $1.500 millones de excedente que eran más que suficientes para cerrar cualquier brecha. Ciertamente para ir construyendo, por ejemplo, yo estoy muy preocupado, al final solo trascendió 1 o 2 artículos, pero yo no entendí eso de que había una posibilidad de que se cancelara el fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Y ese es un fideicomiso que representa 30 clínicas en áreas de salud que están muy claramente identificadas como que urge tener una clínica. Ahí sí hay un sentido de urgencia de, miren, se planificó, se determinó la necesidad en lugares como Talamanca, Buenos Aires, de Punta Arenas. O sea, no se imagine una clínica en las partes ricas del país, ¿no? Eran clínicas para atender zonas muy necesitadas. Bueno, y que parece que está en la cola un venado, ese fideicomiso. No trascendió si al final renovaron o no renovaron, pero bueno, ese sentido de urgencia que uno vio en las cooperativas, que como ya hemos hablado todo el día de hoy, en realidad no había tal necesidad de urgencia, donde estuvo para asegurarse que ese fideicomiso no fenecta. O sea, tal vez al final lo arreglan, pero es como esa incoherencia entre qué es lo que ellos realmente sienten que urge y qué es lo que no. Álvaro, para finalizar el programa, en este momento la Junta Directiva el jueves pasado no pudo sesionar por cuidados, me parece, prudenciales bastante importantes, porque todavía no se ha pues destacado cuáles son las medidas cautelares que se está haciendo en esta fase de investigación judicial. Si la medida cautelar incluye una separación de sus puestos, la Junta Directiva definitivamente no podría trabajar hasta que los diferentes sectores vuelvan a convocar nuevas personas y que Casa Presidencial o el gabinete como tal las pueda pues aceptar como parte de la Junta. Correcto. Si eso pasa, ¿cuánto tiempo podría tardarse para que la Junta no pueda sesionar en un proceso ordinario normal de selección de personas en los diferentes sectores? Y la otra pregunta que va pegada a esta es, si por el contrario el Poder Judicial dice, no, pueden seguir sesionando, ¿qué confianza podríamos tener en las decisiones que se puedan estar estableciendo si ya vimos lo que se está investigando? Sí, no, completamente de acuerdo. Vamos a ver, yo no puedo opinar por el Estado, porque el Estado es don Rodrigo, doña Marta, y es muy evidente cuál es la posición de ellos. A mí sí me dio la impresión de que sería sano que la UCAEP, ¿verdad? Que lo comentamos al principio, para recobrar un poco la confianza en el sector privado y en su rol con la caja, sí me parece que tendría que destituir o pedir la renuncia a los 2 directivos involucrados, porque ya había uno que había cambiado, entonces serían los otros 2. Creo que sería muy sano para la UCAEP reemplazar al menos a esos 2 si no hubiera una decisión judicial en ese sentido, pero para curarse en salud y restaurar credibilidad, yo sí estoy convencido que la UCAEP debe remover a esos 2. Ese sería como el primer punto y sustituirlos por otras 2 personas. Y bueno, ya que quiera hacer el Consejo de Gobierno, eso ya es una decisión de ellos, pero misma idea, digamos, en el momento en que se pierde credibilidad a este nivel,
por un tema de la salud de la institución, sí conviene hacer una sustitución. Pero bueno, me parece que si no existe un criterio judicial en ese sentido, veo poco probable que se dé esa sustitución y seguiremos venqueando, digamos, con la credibilidad de la caja, digamos, y con la legitimidad de la toma de decisiones. Pero bueno, ese ya es un problema que no se puede resolver en el corto plazo. Será algo que tendremos que dirimir en las urnas en el 2026. Álvaro, y si el Poder Judicial, el juez que en este momento lleva el caso, sí decide pues separar a los funcionarios de sus cargos, ¿cuánto tiempo la caja puede funcionar óptimamente sin el concurso de la Junta Directiva? Es una buena pregunta. Es que aquí además acuérdese que se va la gerente general, o sea, se queda sin junta directiva y sin gerente general. Yo estuve un mes sin junta directiva durante, ¿cómo se llama?, el ciberataque. Durante todos los junio del 2022 yo no tuve junta directiva, pero yo sí estaba de presidente ejecutivo y sí tenía de gerente general al doctor Roberto Cervantes. Estar sin gerente general y sin un porcentaje tan grande de la junta directiva sí sería muy riesgoso, digamos, para la toma, como diríamos, prudente de decisiones. Me parece que sí convendría que los sectores muy rápidamente nombren, particularmente la UCAEP en este caso, y por supuesto el Consejo de Gobierno, nombren muy rápidamente nuevos directivos. Pero sí está bastante complicado el tema. Sí, o sea, es una situación sin precedentes. Sí. Por eso yo le decía desde antes, el daño que se le causa a la institucionalidad, a la caja, a la UCAEP, a las cooperativas, es enorme, y todo por, digamos, una decisión que desde el principio se veía que era compleja, que había que tomarla con mucha prudencia, con mucho análisis, con muy buena fundamentación. Me embarga una gran tristeza, no sé, tal vez pecando, a ver, que para mí era muy obvio que esto era un tema muy delicado y que había que manejarlo con esa delicadeza. Me resulta incomprensible cómo tomaron la decisión. Mira, y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa premura, y bueno, y me imagino que muchas otras decisiones de este gobierno van a terminar muy parecido. Y bueno, y no puedo dejar ir que este tema de la gobernanza, curiosamente, otra de las instituciones muy comprometidas en su gobernanza, que es el Banco Popular, ¿verdad?, que debería tener 4 directivos nombrados por la Asamblea de Trabajadores, y en este momento todos los 7 directivos son nombrados directamente por Zapote, por el Consejo de Gobierno. Es otra de las entidades que tuvo un vínculo directo con las cooperativas, ahora con el proceso de Copeservidores, y que todo pasara al mismo tiempo no me parece en lo absoluto una casualidad, ¿verdad? Pasó al mismo tiempo la compra de la cartera de Copeservidores por parte del Banco Popular, pasó al mismo tiempo lo de la ley Jaguar, el apoyo a la ley Jaguar por parte de las cooperativas, y pasó esto en la caja, ¿verdad? Y cuando uno hace ese hilado, se vuelve muy preocupante. A ver, uno entiende que las instituciones tienen un componente político, o sea, no podemos juzgar que sean enteramente técnicos, pero que la diferencia es entre un espectro de decisiones técnicas, que haya algún tipo de inclinación de la balanza política, por la razón que sea, pues me parece lo normal. Lo que es inusual es condicionar toda la decisión a la decisión política, sin ningún balance técnico. Esto fue lo que fue muy grave, particularmente en el caso de las cooperativas de salud, no haber sustentado técnicamente. Y si usted me pregunta, yo hubiera creído que lo podrían hacer, que se pudo haber declarado infructuoso, que se trabaja de nuevo el cartel, que se refinan, exactamente, había tiempo, se refinan las ofertas, ¿verdad? Y reitero, creo que había una ceguera ideológica de que era imposible que las ofertas fueran muy caras. Y no, sí pueden ser caras porque a todo el mundo se le olvida, pero yo se lo digo mucho a la gente, no estamos en el 2015, no estamos en la época pico de aumentos salariales, de aumentos presupuestarios, no, llevamos 9 años
en Costa Rica de restricción presupuestaria continua, 5 o 6 años de congelamiento salarial. Los salarios reales de la caja hoy son entre 10 y 15% más bajos que hace 15 años. Entonces, claro, todos los costos de la caja se han aplanado muchísimo. Si los costos de las cooperativas no han tenido el mismo proceso de aplanamiento, eso puede haber generado ese disgusto que se llevaron, pusieron el precio creyendo que era normal y cuando se dan cuenta es mucho más alto que el de la caja, porque de alguna manera el de la caja está artificialmente bajo. O sea, no es sostenible tener estos congelamientos salariales extremos, pero es lo que hemos vivido, digamos, en este punto del tiempo. Sí es cierto que la caja lleva un montón de años súper congelada y los demás no. El resto del mundo ha seguido con sus procesos de inflación y aumentos de costos y aumentos de precios, y en la caja no. Y eso es lo que creo que la gente no visualiza tan de inmediato, que la caja está en un momento histórico bastante inusual en lo que respecta a su estructura de costos. Álvaro, muchísimas gracias por tu análisis y todo lo fino que puedes hablar de este tema. Con mucho gusto, don Jonathan, siempre a la orden y lo que podamos servir al país siempre. Un abrazo. Igualmente un abrazo para vos y tu familia. Gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 FM, en unos minutos en plataformas digitales de YouTube, Red Democrática, para que pueda descargar y compartir este programa para poder entender de una manera más amplia qué pasó en la Caja del Seguro Social. Ayer hizo 15 días con los 28 allanamientos del OIJ y la Fiscalía General. Hasta mañana, si Dios así lo permite.